Muy buenos días. Hoy, lunes 26, meditamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. Y celebramos a San Esteban, el primer mártir, el protomártir. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Guardaos de los hombres, porque os entregarán los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. No os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregarán a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Es un cambio bastante brusco de estar celebrando el nacimiento del niño Jesús, el que nos va a salvar, el que nos va a dar la vida, y pasamos a esto. Un asesinato de un discípulo del Señor por anunciar este amor y esta misericordia de Dios. En la primera lectura de hoy, en los Hechos de los Apóstoles, se narra la situación que llevó a San Esteban a ser lapidado. La sangre derramada de los cristianos, dice la tradición, es semilla de nuevos cristianos. Y se está profetizando algo tremendo que tiene mucho que ver con esta historia de salvación y este nacimiento de este niño que nos habla del reino de Dios y que nos está llamando a conversión seriamente. El reino de Dios ya está en nosotros por el bautismo. Lo que significa que la elocuencia de Dios, la sabiduría de Dios, también está en nosotros. Y por eso el Señor nos advierte, cuando llegue la persecución, que no nos preocupemos, porque será ese Espíritu que está en nosotros quien hablará, y serán las palabras que Dios ponga en nuestra boca las que escucharán aquellos que nos persiguen. Como sucedía con San Esteban, que incluso hasta gritan furiosos porque cuando él les hablaba no podían retrucarlo por la fuerza de la sabiduría que había en cada palabra que Esteban decía. Esta palabra nos está llamando, contrariamente a lo que podemos imaginar, a la esperanza, a mantenernos firmes en la fe. Seremos perseguidos, por supuesto, porque habrá en nuestra familia muchos, y que ya se empieza a notar, muchos que hablan de otra realidad, que por así decir están en contra del cristianismo. Nuestros hermanos, nuestros familiares. A veces nosotros mismos pensamos distinto a lo que piensan nuestros padres. Hoy esta ideología de género, toda esta ideología de la Agenda 2030 del Foro de Sao Paulo, de las Naciones Unidas, que es totalmente anticristiana, por supuesto que nos va a poner enfrentados unos a otros, entre los que están en esa línea y los que queremos vivir conforme a la verdad. Porque hay una sola verdad, y es la verdad de Dios revelada primero a través de los profetas a su pueblo y en la plenitud de los tiempos a través de Jesucristo su Hijo, quien nos habló del Padre, y que Él por el bautismo nos regaló su Espíritu. Esa palabra es la única verdad que existe. Y si nosotros buscamos su palabra, la escuchamos y la hacemos propia, le pedimos a Dios la gracia de poder entrar en esa palabra y vivir conforme a esa palabra, nosotros seremos otros Cristos en esta generación, profetas que anunciemos este amor inmenso de Dios a todos los hombres. Y por eso seremos perseguidos. Porque estaremos en contra, sin estar en contra, sin ser contestatarios ni meternos en revoluciones raras,
por el solo hecho de estar afirmados en la verdad y hablar de la verdad, seremos enemigos del sistema y seremos perseguidos. Pero el Señor, acuérdense que dice, dichoso aquel que sufra la persecución por mi nombre, porque tendremos recompensa de profetas, recompensa de santos. Nuestra gloria estará plena en los cielos. Entonces, ¿qué hacer? Prepararnos. Este es un tiempo estupendo donde el Señor nos va a estar hablando en este tiempo de Navidad, nos va a estar hablando de la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios, como cristianos, para dejar que el Espíritu fluya en nosotros. Y ahí sí, no nos preocupemos. El día en que tengamos que anunciar al Señor, será Él quien hable. Y el día en que nos persigan y tengamos que dar testimonio de nuestra fe, será Él el que hable. Y mientras tanto, será Él el que viva y nos guíe por sus caminos, que son felicidad y plenitud. No tenemos por dónde perder. El que tenga oídos para oír, que oiga.